número 7. Así que entonces, en ese sentido, permítame en primer lugar mandar los buenos días del caso. A ver, entonces, buenos días con todos ustedes. Aquí estamos con Berenice. ¿Cómo estás, Berenice? Si bien tú no puedes abrir tu micrófono porque no te escuchamos, pero puedes escribir por el chat. ¿Ya? Encantado. A ver, entonces, ya estamos aquí en la tutoría. Ya sabes cuál es el procedimiento, Berenice. Si tienen alguna duda, pregunta, inquietud al respecto, yo encantado. Ya lo puedes escribir por el chat. Si tienes preguntas entre la semana 1 y la semana 7, encantado. ¿Tienes algún material que quieras compartir con nosotros de preguntas de exámenes pasados de la preadmisión? Encantado. Así que pierde cuidado. Estamos aquí para poder en esta consulta académica responder a todas tus dudas e inquietudes. Así que esperemos un minutito mientras Berenice se va listando para preguntar y algún otro alumno se puede incorporar a la sesión.
A ver, listo. Aquí tenemos una pregunta de John. Ahí está. Excelente. Muy bien. A ver, comenzamos entonces. Dice así. El Arcaico Inferior es el periodo en el cual los pobladores peruanos pasaron de la cacería y recolección a la domesticación y horticultura. Esto trajo como consecuencia social la formación de aldeas, que son agrupaciones de chozas semicónicas de caña. El sitio arqueológico donde se halló la aldea más antigua de la costa peruana es, ajaja, si es costa es Chilca. Claro. A ver, entonces, a ver, vamos a hablar un poco al respecto, ¿correcto? Muy bien. A ver, un segundito. Voy a dar mis materiales para estar más al tanto de lo que estamos viendo, ¿ya? Ajá. A ver, ya que estamos preparándonos para el examen número 1, ¿correcto? Muy bien. Excelente. A ver, 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 a ver. Listo, muy bien. A ver, excelente. A ver, vamos por partes. Muy bien. A ver, entonces aquí tenemos exámenes. Aquí tengo mi recopilación de exámenes que yo siempre recomiendo. Este es del examen 1, este es del examen 2, ¿ya? Y si no desean comprarlo, en internet se puede descargar. Hay páginas que recopilan los exámenes para que ustedes estén a fondo con el manejo de información. Me dice, profesor, ¿podría explicar esa pregunta? Pero ¿cómo clave dieron? A ver, vamos con calma, vamos con calma. A ver, ahora sí. A ver, dice, Arcaico Inferior. Ya, es el periodo en el cual los pobladores peruanos pasaron de la cacería y recolección a la domesticación y horticultura. Entonces dice, el Arcaico Inferior, y estamos pasando ya a lo que viene luego, que es el Arcaico Superior, ¿correcto? Esto trajo como consecuencia social la formación de aldeas, que es algo propio del Arcaico Inferior, ¿ya? Que son agrupaciones de chozas semicónicas de caña. El sitio arqueológico donde se halló la aldea más antigua sería, ya, de la costa peruana, Santo Domingo, correcto, la de Dedo. Santo Domingo de Paracas fue descubierto por Federico Engel, igual que Chilca, que también fue descubierto por Federico Engel. Ya en este caso, te preguntan sobre la aldea más antigua. ¿Qué más encontramos aquí? Encontramos red de pescar hecha con fibra de cactus. ¿Por qué? Porque la fibra de cactus es un material que se vuelve elástico si es justamente insertado en el agua. Por eso que no se hace ni de lana de camélido ni de algodón, sino de fibra de cactus. También ya se encontró el instrumento musical más antiguo, ya que se hizo con hueso de animal, en este caso de ave, en este caso pelícano. ¿Por qué? Porque los pelícanos tienen los huesos huecos, por eso que son útiles básicamente para instrumento musical. Y finalmente en Santo Domingo de Paracas, Ica, lo que se pudo observar fue una economía mixta, una economía diversificada en el uso de recursos. Ya, entonces, esa sería la respuesta de la pregunta de manera particular, ¿correcto? A ver, estamos aquí entonces con John. Muy buena pregunta. Si ustedes coloquen preguntas anteriores con Berenice, aquí también presente, con todos nosotros, ¿ya? Así que si tienen más preguntas de exámenes pasados, encantado. Aquí estamos justamente para poder absolver todo tipo de duda e inquietud.
¿correcto? Entonces, mientras ustedes, ya yo estoy acá siempre en la expectativa de qué material ustedes quieren que podamos desarrollar. Ustedes tienen libertad de poder preguntar sobre cualquier semana de clase, ya puede ser la semana 1, la semana 2, la semana 3, cualquier semana que crean conveniente, encantado de poder absolverlo. ¿Ya, chicos? Así que, eh, encantado. ¿Ya? Así que, a ver, si tienen otra pregunta, ahí está. Sí, claro, ya arreglé mi audio, que no, a ver, eh, ¿no se escucha mi voz, John? ¿Me confirmas? A ver, qué raro, qué raro. Vamos a preguntar acá. Ah, claro. Sí, sí, no, sí, yo perfecto, estoy aquí al tanto. Ah, ya, perfecto, no te preocupes, John. Si tienes más preguntas, lánzalas, no pantallazo. Aquí le hacemos al toque, no te preocupes. Encantado. Perfecto, así que estoy pendiente de lo que ustedes indiquen, ¿ya? Excelente. Excelente. A ver, si tienen una otra pregunta, encantado de poder absolverla. Un segundito. Recording in progress. Cumplir la directiva de Google. Ya, a ver, me dice, en primer lugar me indica, a ver, me dice aquí, John, profesor, el dios de los báculos aparece en diferentes culturas, pero en cada una de ellas representaba lo mismo. Ah, buena pregunta. A ver, el dios de los báculos, dios de las varas, es de la cultura chavín, ¿ya? Aquí es un ser antropomorfo, zoomorfo, con atributos muy diversificados, ¿correcto? Número uno. Luego tú vas a ver el de otros báculos, ya también en la cultura Paracas, Nazca, pero nosotros lo concentramos más, y eso es importante que lo tomes en cuenta, ya John, en la cultura Tiahuanaco y en la cultura Wari,
¿ya? Entonces, si nos concentramos en la cultura Tiahuanaco y en la cultura Wari, digamos lo siguiente. A ver, un segundo. La política de financiamiento de nuestra universidad. Ya, en el caso de Tiahuanaco, ya, lo que vamos a ver es un dios de las varas vinculado básicamente al clima. Eso se puede ver en los ojos llorosos. Aquí está la portada del sol, cuando es época de lluvia, clima, cae por dos orificios que está arriba en la portada del sol y sobre eso sale de sus ojos, Dios lloroso. Eso sí, chicos, por favor, nunca le digan Huiracocha. Huiracocha es el nombre que le dicen los incas a los españoles. Así que no hay ninguna vinculación entre el dios de las varas, Dios lloroso o Huiracocha. ¿Correcto? En el caso de Wari, haces tú la pregunta, estimado John, también hay una diferencia, que en el caso de Wari, las varas son en algunos casos mazorcas de maíz. Entonces, estas mazorcas de maíz, ¿qué significa? Que está vinculado a la agricultura. ¿Por qué? Porque en el caso de Wari lo que se requiere es principalmente, ya, lo que se requiere principalmente es alimentación para un imperio tan grande que va desde Cajamarca por el norte hasta Moquegua por el sur. A ver, aquí me coloca una preguntita más. Ahí estamos, hay más preguntitas. Me dice, la economía neolítica. Ah, buena pregunta. Esto tiene que ver con historia universal, ¿correcto? Dice, la economía neolítica produjo cambios extraordinarios en las sociedades de cazadores y recolectores, denominándose este proceso revolución neolítica. Comparando el largo camino recorrido por las sociedades humanas para conseguirla, ya, con los pocos milenios en que estos cambios se difundieron. Espera un segundito. Ya. Entonces, y así. La economía neolítica produjo cambios extraordinarios en las sociedades de cazadores y recolectores, denominándose ese periodo revolución neolítica. Ese es el concepto de Gordon Chai, ¿correcto? Comparando el largo recorrido por las sociedades humanas para conseguirla con los pocos milenios en que estos cambios se difundieron por el Mediterráneo oriental, que es lo que es el creciente fértil o media luna fértil, este concepto de revolución es el más adecuado. En relación con este concepto, determine el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. A ver, vamos a hacerlo con orden, ¿ya? Sería bueno, estimado John, que tú me indiques, también te pediría, por favor, que están bacanas las preguntas, también bacanes, ¿ya? Que me indiques qué semestre es de examen, ¿ya? Yo aquí tengo
mis cuadernitos, ¿ya? Y esa pregunta, para ahorrarnos tiempo y ser más productivo, ¿ya? Porque a veces cuando hay algunos errores, ¿ya? Yo aquí coloco mis observaciones en las preguntas, ¿ya? Cuando una pregunta no me convence o veo que tiene algún errorcito, no. Entonces sería bueno que tú me indiques, eh, ya lo encontré, aquí está. Esto es del 2023-1, ¿correcto? Ya, a ver, vamos a ver aquí tu pregunta. Listo. A ver, muy bien. Ya. Entonces, la respuesta correcta, ¿cuál sería? Ya. En este caso, la respuesta correcta es la D de dedo. Tú me indicas, no, ¿puedes explicarme el enunciado 1 y 4? Perfecto, no te preocupes. 1 y 4. A ver, dice, ¿los hombres se vinculan estrechamente a la tierra? Sí, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque estamos hablando, a ver, aquí, a ver, vamos a hacerlo con calma, un segundito, a ver. Una cosa es lo que te dé este formato loco, ¿ya? A ver, aquí te dice 77. Ahí está, ya. A ver, aquí te dice que es la 77 como respuesta de examen, la D de dedo. Eso es lo que dice aquí, este cuadernillo que yo tengo impreso, ¿correcto? Ya. Entonces, a ver, damos a ver, aquí dice la 79. No, volado. Ya. 79 dice la A de alto. Esta es la respuesta correcta. A de alto. Vamos a ver así. Ya. A de alto, aquí has marcado B, D y E. Ya, y tú me dices que te indique el enunciado 1 y 4. A ver, vamos a hacerlo por partes. Ya. Aquí la respuesta correcta es la A de alto. Así que la 1 es correcto. ¿Los hombres se vinculan estrechamente a la tierra? Claro, porque la revolución neolítica de Gordon Childe es lo que se conoce como la economía productora basada en la agricultura y la ganadería. Y esto implica que estén vinculados directamente con la tierra. ¿Ya? Así que para hacer actividad agrícola, tierra. Para dar de comer a los animales, tierra. ¿Ya? La primera es correcta, totalmente. La segunda, los agricultores continuaron viviendo en refugios, eso es totalmente falso. Ya, ellos ya viven en aldeas. Hablamos de el neolítico. Y en neolítico, las aldeas se están convirtiendo en centros urbanos, no ciudad, centros urbanos. Ya comienzan a tener templo, palacio, ya rodeado de aldeas, pero no es ciudad. Ya así que ya no son refugios. La dos, descartado. La tres, ¿la revolución incide sobre el desarrollo técnico? Claro que sí, porque si no hubiese avance técnico en el instrumental para la práctica agrícola y ganadera, no habría una revolución. Nos hubiésemos quedado todavía en la etapa de recolección, ¿correcto? Y la cuatro, que es la que también te haces mención, esta revolución permitió la racionalización del trabajo. Claro que sí, porque para hacer una economía de nuevo cuño, como es una economía productora, tiene que haber una racionalidad y una especialización en las labores de trabajo para que se pueda hacer esta práctica lo más adecuadamente posible. En ese caso, entonces, la A de alto, estimado John. Como te digo, John, por favor, siempre indícame, ¿no? Para ahorrarme el tiempo, este, de qué año es la pregunta de examen, ¿correcto? Aquí estás colocando otra pregunta más. A ver, me imagino que debe ser del examen 1, así que voy a buscar aquí, mientras, como te digo, si me hace así me ayudas un poco los plazos, ya, para poder, ¿no? Este, avanzar más rápido con tus inquietudes que tengas. A ver, ya lo encontré también. Aquí está. Esto es 2022-2, ¿correcto? Ahí está. Perfecto. 2022-2. Excelente. No, pierde cuidado. Aunque sea, dame una referencia para yo guiarme. Y como te digo, yo aquí tengo desde que hay exámenes, preguntas DECO. Como les digo, ustedes tienen que prepararse tomando en cuenta las preguntas tipo DECO, ¿no? Entonces estamos en el formato tipo DECO. Muy bien. A ver, dice así.
En la siguiente secuencia de imágenes podemos observar al dios de los báculos, presente en la iconografía de distintas sociedades andinas del periodo formativo, intermedio temprano y horizonte medio. Indique a qué tradiciones culturales corresponden respectivamente. En este caso, tú has resaltado con amarillo la opción B de bueno, ¿ya? Que sería la primera imagen Chavín, la segunda imagen Tiahuanaco y la tercera imagen Wari, ¿ya? A ver, aquí decir lo siguiente, ¿ya? La primera imagen, sí, es correcto, Chavín, esta es la famosa Estela Raimondi, donde se ve a este dios de las varas, dios de los báculos, ¿ya? La segunda imagen, aquí se ve, ¿ya? Tiahuanaco y se nota de forma resaltada los ojos llorosos, ¿ya? Entonces, esto se nota que es Tiahuanaco. Mientras que en el caso de Wari, si te fijas bien, para que tú lo puedas diferenciar correctamente, se ven los ojos viscos, los ojos desorbitados. No olvidemos que en el caso de Wari lo llaman el dios visco. Eso nos va a ser de mucha guía para, para eh, para que lo tomes en cuenta y se pueda hacer la respuesta correctamente. Entonces, en este caso, la 74, la B de bueno, ¿no? Perfecto. Yo te recomendaría también, John, que tú veas tendencias, como estás un poco resolviendo preguntas, ya, que tú también te fijes en estas tendencias o, por ejemplo, preguntas recurrentes, ¿no? Si tú te das cuenta, por ejemplo, en los últimos 6 años, cuando han preguntado, esto viene de la semana número 4. Entonces, temas que son más recurrentes en semana 4, si tú te das cuenta, de esa semana de manera particular, hay una predilección, por ejemplo, por la cultura mochica, por la cultura nazca, ya, por la cultura paracas y finalmente por la cultura chavín, que son como que las culturas más recurrentes, aunque un estilo de pregunta muy común para este examen número 1 es que se pregunten con opciones múltiples, ya características, verdad, falsedad, proposiciones de diferentes culturas, ya. Eso también es un pequeño consejito que te fijes tú en esas tendencias, ¿no? A ver, aquí me colocas, ajá. Como te digo, si tienes alguna referencia del año, encantado. De todas maneras, aquí yo lo voy a buscar, ya, para tener una guía rápida. A ver, 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 a ver. Si es una referencia para ahorrarme el tiempo. Ahí está, 2.23.2. Perfecto. Así, uy, avanzamos más rápido. A ver, 2023-2 me dice. Perfecto. Aquí tengo el 2023-2. A ver, dice la pregunta, ¿ya? El científico francés Paul Rivet sostiene una teoría sobre el poblamiento del continente americano que busca dar respuesta a la procedencia de los primeros humanos. ¿Cuál de estas ideas explican la teoría del científico francés? A ver, aquí se han marcado varias opciones, la B, la C, la D, la E, y ha quedado resaltado en amarillo por tu persona la A de alto. ¿Correcto? Muy bien. Esa también es la correcta, debo indicarte, ¿ya? Entonces, en ese caso, 1 y 2 son las correctas. Dice así, opción número 1, mediante balsas llegaron desde Oceanía hacia América. Claro que sí, ¿ya? A ver, primero, el tipo de balsa.
Ya. Entonces, van con qué tipo de embarcación, que son balsas, ya unos lo llaman piraguas de balancín, otros lo llaman catamarán, ya. Estos catamaranes o piraguas de balancín son dos canoas unidas con troncos, con vela, y se colocan los tripulantes en ambas canoas para darle balance. De ahí el término balancín, ¿ya? Ese es uno. Dice dos, que también es correcto, los migrantes tuvieron un origen multirracial. Sí, fueron dos grupos étnicos. Unos son los melanesios que van a Centroamérica, ¿ya? Y otros son los polinesios que van a Sudamérica. Los melanesios descienden por el sur, desde Centroamérica, llegando al Brasil, a Laguna Santa o Lagoa Santa. Mientras que los polinesios van a América del Sur, hay una prueba clara frente a las costas de Chile, que son las islas de Pascua. ¿Ya? La 3 en romano, arribaron con canoas a través del estrecho de Bering, no, es con canoas impulsados por la corriente transpacífica ecuatorial. ¿Tuvieron semejanzas con los nativos del extremo sur de América? Eh, Tampoco, ¿ya? En ese sentido, es la respuesta 1, la A de alto 71, ¿correcto? Muy bien. Luego tenemos aquí la 72, que también coloca, ya, para poder absolverla. Dice así. En el antiguo Perú, durante el periodo arcaico superior, que es otro periodo, ¿qué es el equivalente al neolítico? Arcaico inferior es el equivalente ya al mesolítico. Arcaico superior, equivalente al neolítico. Porque tengo un recurso mnemotécnico, cómo recordar información. Entonces, en el antiguo Perú, durante el periodo arcaico superior, se dieron una serie de innovaciones económicas logradas por los habitantes en todo el territorio andino y parte del amazónico. Con respecto a estos procesos de cambio, indique las proposiciones correctas. ¿Ya? En este caso, tú has marcado 5 claves y has dejado una sola, que es la C, ¿ya? Que sería la 1 en romano, la cual es correcta. Dice así: ¿la agricultura se convirtió en la principal estrategia productiva? Sí, ¿ya? Porque hablamos que esta es una economía productora agrícola y ganadera. ¿Ya? La 2, se intensificó la actividad de la casa como subsistencia individual. No, por el contrario, la casa disminuye. Si tú tienes economía productora, la casa ya no es tan relevante. El incremento de la recolección de frutos silvestres alimenticios tampoco, no se incrementa, ya no hay tanta recolección. La cocción de alimentos acuáticos fue la principal forma nutricional. Si fuese en la costa, podría ser, ¿ya? Pero estamos hablando del Perú, no de la costa propiamente dicha. Así que tiene sentido. Pregunta 72, la C de casa, una sola, es la correcta, estimado John. Me dice, en la 72 lo relacioné con historia universal, lítico con paleolítico, arcaico inferior con mesolítico y arcaico superior con neolítico. Sí, correcto, claro, claro. Aunque hay que indicar que si bien no todo es tan literal, ¿ya? Es importante que tengas un recurso mnemotécnico como guiarte. Ahora, que estamos con varios chicos hoy, estamos bien bacán. Yo encantado de poder resolver dudas con ustedes, chicos. A ver, estamos aquí con Jordi, con Palomino, con John, Pierina y Asumi. Así que, chicos, ustedes ya saben cuál es la dinámica. Ya, la dinámica es, yo no puedo escuchar lastimosamente su voz por el micrófono, pero ustedes tienen libertad de preguntar, escriben en el chat o mandan pantallazos de preguntas de otras academias, de examen de pre, de examen de admisión. Yo encantado en poder absolverlas. Ya, chicos, un segundito, voy a tener agua para tomar. Encantado. Ya, bueno.
Esa clase yo puedo estar pendiente de todos los WhatsApps. No, 1 de la tarde. Dicho Hurtado, se me diga cuando lancen la asistencia para el BRIC. Es una reunión del proyecto. Yo les he dicho que me diga cuando envíe la asistencia obligatoria, pero yo no soy asistente. Claro, en eso. Eres vivacho. Sí, yo creo que está fea. Por eso todos somos sellados. Claro que le quitó su decano Javier. Bueno, lo bueno que no se les firmaran eso porque si hacen eso es necesario que perdemos la elección. Las sacan por mí y perdemos la elección. Yo no voy a hacer esto, ¿ya? Ah, eso sí. La sabe. Déjenme trabajar ya. Haga una pregunta. A ver, chicos, ya volví. Me dice, ahí está, John me dice, profesor, en la cultura Paracas, ¿a qué debía la gran diferencia en su cerámica? Porque en Paracas Cavernas tiene una forma y Paracas Necrópolis tiene otra, me dice. Claro que sí. A ver, este es un tema de la semana 4. A ver, digamos lo siguiente, ¿correcto? A ver. ¿Ya? Muy bien, excelente. Ya, a ver, entonces, si agarramos la semana 4, esta es la semana número 4, que tengo todo mi material, yo estoy acá en mi biblioteca, ya, presto y conciso a todo tipo de pregunta. A ver, ya. Si podemos también jugar con las imágenes, siempre es bueno que nos apoyemos con imágenes. Tengo justo la semana 4, ahí está. Aquí se puede ver más chévere. Como ustedes saben, esta es la dinámica. Ustedes lancen las preguntas que crean conveniente. Yo estoy aquí presto para absolverlas. ¿Listo? A ver, muy bien. Entonces aquí tenemos Paracas, como lo que pregunta John, fases alfareras. La palabra alfarería puede ser entendido como cerámica. Ya entonces, mira tú las características. Es el doble pico, pico 1, pico 2. Tanto Paracas Cavernas como Paracas Necrópolis lo tienen. ¿Ya? Y lo que los une es el puente, doble pico, asa puente. Primer punto, ¿ya? Ahora, segundo punto, la cerámica cavernas es polícroma, varios colores, ¿correcto? Postcocción. ¿Qué implica la postcocción? Implica que se pinta después de sacado del horno, ¿ya? El problema con esta técnica postcocción es que el color no mantiene tanto supervivencia dentro de la cerámica, ya que cuando se pinta, ya la arcilla ha sido cocida y no tiene tanta porosidad, ¿correcto? En ese sentido, entonces, lo llaman también los arqueólogos cerámica fugitiva, ¿correcto? Muy bien. Entonces, la cerámica necrópolis es monócroma, un solo color, ¿ya? Y precocción. ¿Qué significa esto? Que es pintado antes de meterlo al horno, ¿ya? Eso hace entonces que los colores se mantengan más vivos. Ahora, aquí hay un par de elementos más. Como dice aquí, esta imagen de la semana número 4, dice, decoración con diseño chavín. No olvidemos que Paracas Cavernas es más influencia chavín, mientras que Paracas Necrópolis es, dice, sin decoración y con un estilo autónomo, es decir, es menos chavín. Así que ese es un buen dato para ser tomado en cuenta. Ya chicos, excelente. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Envíen sus preguntas ya tomando en cuenta que este domingo es
el examen número 1 de Pre-San Marcos. Así que estén atentos, envíen sus preguntas si fueran tan gentiles. A ver, yo voy aquí a cambiar de semana, ya que esta semana estamos haciendo la semana 7, aunque claro, la semana 7 se hace con miras a el examen número 2 y no tanto, pues con miras al examen número 1. Y así que yo soy a tanto de sus sugerencias que hagan ya de manera particular, al tanto, al pendiente. Ujú. A ver, entonces, mientras ustedes van enviando, a ver, entonces, en la medida que ustedes vayan pensando en una preguntita, estoy aquí al pendiente. Mientras tanto, hagamos, ¿les parece bien para ir avanzando? Ya, eh, la semana número 7, que es la que corresponde ahora, ¿correcto? Así que, si ustedes tienen más preguntas, yo voy a estar pendiente de lo que ustedes pregunten. A ver, me dice. John, me dice, profesor, en la cultura Paracas, ¿a qué debía la gran diferencia en su cerámica? Porque en Caracas, pero yo, a ver, sí, sí, ya lo respondí justamente, ya, este, de manera particular. A ver, entonces aquí ya le hemos respondido esta pregunta que está muy interesante. Vamos a hacer entonces la semana número 7, chicos. A ver, poco para pensar también en el examen 2, ¿no? Que no está muy lejos de realizarse, ¿correcto? Excelente. Entonces, aquí tenemos la semana número 7, Edad Media. ¿Listo? A ver, comenzamos. Primero, ¿quiénes fueron los bárbaros? Ya, ese es lo primero que tenemos que tener bien en claro. Ya, la Edad Media. Ya, la Edad Media en términos cronológicos va desde la caída del Imperio Romano de Occidente, 476, hasta la toma de Constantinopla, 1453. Ustedes tienen libertad para escribir. Escriban, chicos, por el chat las preguntas que ustedes crean conveniente, ¿ya? O manden pantallazos de preguntas de exámenes anteriores, que yo estaré aquí atento para responderlas, ¿correcto? Muy bien. Excelente.
Ya, entonces, como todavía no veo alguna pregunta nueva, avancé con respecto a la semana número 7. ¿Ya, chicos? Perfecto. A ver, ya vamos a ver tres momentos de la Edad Media. Ya, la Alta Edad Media, la Plena Edad Media y la Baja Edad Media, ¿correcto? Perfecto. Comenzamos entonces con las llamadas invasiones bárbaras, ¿ya? Siglo III, siglo V. Definición. ¿Quiénes son los bárbaros? Los romanos llamaban bárbaros a los que vivían fuera de las fronteras. ¿Cómo llaman a las fronteras? Laimes, ¿ya? Estos bárbaros que no habían sido conquistados y tenían una cultura diferente a la romana. Políticamente, eran tribus dirigidas por reyes, socialmente estaban dirigidos por una nobleza, contaban con esclavos y económicamente practicaban la agricultura, ¿ya? Complementada con estas actividades de saqueo, etc. ¿Cuáles son las causas de estas invasiones? Número uno, la crisis del Imperio Romano. Un imperio romano demasiado extenso y corrupto. El crecimiento demográfico en Germania, ya que es la zona que está junto a los ríos Rin y Danubio, ¿ya? ¿Esto qué cosa provocó? La búsqueda de nuevas tierras. El cambio climático del siglo IV, ¿qué cosa provocó? Provocó una crisis de subsistencia debido a las malas cosechas. Esto hay que sumarlo a la presión ejercida por los hunos, los tártaro-mongoles, ya de Atila, el azote de Dios, la famosa frase, donde pisa mi caballo, no crecerá nunca la hierba, ya, eso también tomarlo en cuenta. Aquí se puede ver las causas: sobrepoblación de la Germania, la presión de los hunos, que están aquí los hunos, que fueron expulsados de China, y la crisis del Imperio Romano propiamente dicho. En esta otra imagen se pueden ver las distintas rutas de las invasiones bárbaras por o con dirección a Roma, ¿ya? Cuando hablamos de las invasiones, hay que hacer mención que hay dos tipos de invasiones. Como ustedes han visto, estoy al pendiente, que ustedes me envíen sus preguntas, estimados estudiantes. Envíen pantallazos, alguna inquietud que tengan de semanas previas. Yo estaré aquí al tanto de todo. Un segundito. Y correo electrónico. Ya está. Como blanco. Lo que sí existe en una que se puede tomar bastante tiempo. La opción cuál sería, como yo he dicho ya el miércoles, entonces ya hasta aquí al sábado, ¿ya? Para una sesión de fotos, no sé. Muy importante de sábado, para hacer una nota muy delito, ¿no? Porque estamos ya en etapa de cierres. Vamos a ver cómo va todo, creo. Y lo traigo en el mismo tiempo con la versión. Vamos a ver pasando. Sí, vamos, sí. Ya cuando acaba la clase me voy volando a la planita común. ¿Ya? Algo que entra y salía, ping, ping. Bien. Ok. A ver, listo, continuamos. Entonces, como le decía, ya hay dos tipos de invasiones: las pacíficas, que son las más importantes, y las violentas, que son las más llamativas, ¿correcto? Comenzamos entonces, en primer lugar, con las pacíficas. Siglo III. Se asientan en las fronteras del imperio, incorporados como trabajadores o soldados. Lo que pasa
que los romanos se han vuelto bien flojitos, la verdad. O sea, no quieren trabajar en el campo, no quieren ser artesanos, ya no quieren ir a la guerra, se han vuelto bien flojitos. Entonces, lo que pasa es que los bárbaros han sido incorporados porque ellos sí quieren trabajar como campesinos, como artesanos, incluso ser soldados para Roma e ir a la guerra. Otros que no están en este pequeño datito es que también entraron como, se conoce como aliados, los foedus, ya es decir, le dan y le permiten el ingreso al Imperio Romano, le dan un poco de tierra y ellos van a defender a Roma, ya cuando Roma se lo solicite. Las más llamativas son las del siglo IV, que son las violentas, ¿ya? Aquí están los hunos de Atila, los mongoles, o también llamados tártaro-mongoles. ¿Ya? Esto obligó a los germanos a invadir violentamente el imperio. En su invasión violenta, esta se caracterizó, ¿ya? A través de el saqueo y el pillaje. Eso fue la marca que tuvo este tipo de incursión. ¿Qué tal, Berenice? Te veo otra vez aquí en la sesión de hoy día. Si deseas participar, estamos aquí atentos a tu participación. Si puedes escribir por el chat, te lo agradeceríamos muchísimo. Perfecto, excelente. A ver, entonces, ya aquí tenemos las consecuencias. Comencemos en primer lugar. Esta consecuencia que dice el fin del Imperio Romano de Occidente es la consecuencia política. Ya en este caso fue Rómulo Augustulo, llamado el Niño Emperador, que fue conquistado por Odoacro, rey de los Érulos, quien termina conquistando y acabando con el Imperio Romano de Occidente. Surgimiento de las lenguas romances. Este sería el aspecto cultural. En este campo, entonces, culturalmente, ¿qué cosa es una lengua romance? Una lengua romance ya se caracteriza por, ya, una lengua romance se caracteriza por, ya, la fusión de las lenguas bárbaras y el latín vulgar. De aquí salen pues el francés, el inglés, el alemán, el español, el portugués, etcétera. ¿Correcto? Muy bien. Luego tenemos la difusión del cristianismo como culto oficial. Esa sería la parte religiosa, ¿correcto? No olvidemos que durante el gobierno del emperador Teodosio, en el Bajo Imperio Romano, Teodosio va a establecer en el Edicto de Tesalónica que el cristianismo es la religión oficial del Imperio Romano, que no se va a permitir más religiones que el cristianismo, ¿ya? En consecuencia, entonces, los cristianos que comenzaron siendo perseguidos por Nerón, luego tolerados por el Edicto de Milán, ahora son el único culto que va a perseguir a los paganos con el apoyo de el Edicto de Tesalónica. Y la última tiene que ver con la ruralización de la economía, ya que sea pues el aspecto económico, ya con la consiguiente disminución de las ciudades y una última que sería la de corte geográfico, que sería la emergencia de los reinos germánicos o bárbaros, ¿ya? Aquí lastimosamente no aparece, pero los reinos bárbaros son, aquí lo voy a escribir para que se entienda clarito, ¿ya? Del siglo V al siglo VIII, ¿correcto? Estos son los reinos bárbaros, ¿listo? Muy bien. Entonces, hay que ver cuáles son sus características, ¿ya? En el plano político son estados monárquicos. Hay un rey que es el que gobierna, ¿ya? Que tiene carácter hereditario. En el plano social hay una gran desigualdad por parte de la nobleza, guerrera, el campesinado y los esclavos, porque este mundo germánico, al igual que Roma, vive de esclavos, ¿ya? No olvidemos que los bárbaros, antes que nada, son campesinos que se dedican a la guerra, claro que sí, pero antes que nada son
campesinos. Así que tomamos también en cuenta este punto que es muy, 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 muy importante. En el plano económico, la riqueza está basada en la posesión de la tierra, ¿ya? Esto del feudo hay que verlo más adelante de manera particular, pero sí basado en la posesión de la tierra, ¿ya? Donde la tierra se convierte en la actividad más importante a través de la agricultura. Pero sí es un punto importante a ser tomado en cuenta. Aquí están los reinos más importantes. De estos reinos germánicos, solamente uno quedó en pie, el reino franco. Ya, por ejemplo, los visigodos van a ser conquistados por los musulmanes árabes. Tomo un ejemplo, ¿ya? El reino de los ostrogodos va a ser conquistado por Bizancio. Solo pongo un ejemplo para que ustedes tengan una referencia de manera particular. Aquí se puede ver con una imagen más grande los más importantes reinos bárbaros. Aquí están los suevos, los visigodos, los anglosajones, los francos, los ostrogodos, los vándalos, etc. Como ustedes lo pueden ver muy bien aquí en la imagen. Como les digo, el único reino que se mantuvo en pie, que nunca será conquistado, será justamente los francos. ¿Ya? Muy bien. Ya. Entonces, aquí avancemos un poco más, ¿correcto? A ver, ahora pasemos, nuevo tema, el Imperio Carolingio, ¿listo? A ver, hay que sentar un poco el precedente, ¿ya? Porque estos son los francos. El único reino que nunca pudo ser conquistado fue los francos, ¿ya? En ese sentido. Entonces, ya, comencemos. Va a tener dos dinastías, los francos, dinastía merovingia, que fue una débil autoridad real, ¿ya? Hay unos reyes que los llaman los reyes holgazanes, que son bien flojitos, que no quieren ni gobernar. Estos reyes holgazanes, que son bien flojitos, van a delegar el poder, ¿ya? A nobles que van a ser llamados mayordomos. Los mayordomos no son pues ningunos sirvientes, son los cabezas de las familias más poderosas de los francos merovingios. Aquí destaca como el más importante Carlos Martel. ¿Qué hecho espectacular tuvo Carlos Martel? Fue el haber detenido el avance de los árabes por Europa. No olviden ustedes que los árabes ya se instalaron en España por 800 años. Ya, eso fue en la famosa batalla de Poitiers. Cuando muere Carlos Martel, le sucede su hijo Pipino el Breve, que era bajito, Pipino el Bajito. ¿Ya? Él va a acabar con la dinastía merovingia, inaugurando la dinastía carolingia en honor de su padre Carlos, Carolingia por Carlos Martel. Aquí está entonces, Carlos Martel frenó el avance musulmán en la batalla de Poitiers. Pipino el Breve destronó al último rey merovingio, fundando la dinastía carolingia
y pasamos a Carlomagno. Aquí está, Carlomagno. Como se puede ver en esta imagen, Carlomagno fue coronado emperador de Occidente por el Papa León III en la Basílica de San Pedro en la Navidad del año 800. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Carlomagno tenía un sueño. Él buscó reconstruir el imperio romano de Occidente, ¿correcto? Muy bien, ¿ya? Un segundito. Listo, entonces continuamos ya. Él tenía un gran sueño que era restablecer el Imperio Romano de Occidente. Podríamos ver tres personajes. En el siglo VI, Justiniano de Bizancio. En el siglo VII, Mahoma Islam. Y en el siglo VIII, IX, Carlomagno. A ver, por ubicarnos en el tiempo. Los reinos bárbaros más Imperio Carolingio francos, eso se llama Alta Edad Media, ¿ya? Y esto va entre el siglo V al siglo X. Carlomagno tuvo exitosas campañas militares promoviendo la unidad del territorio de Europa Occidental a través de la Iglesia, ¿ya? Por eso es que él acepta la coronación. Aquí tenemos el reino franco, Carlos Martel, Pipino el Breve, ¿ya? Y aquí tenemos la imagen de Carlomagno. Aquí está una pequeña firma de Carlomagno, como firmaba él los documentos oficiales imperiales. Aquí están las conquistas de Carlomagno y su imperio. A ver, hablemos entonces del imperio carolingio, ¿correcto? A ver. El imperio carolingio fue un imperio centralizado en la figura del emperador, un imperio burocratizado con una enorme cantidad de funcionarios, un imperio semidivino. Si bien Carlomagno no es un santo, no es Dios, pero tiene esa connotación de semidivinidad, ¿ya? Es decir, es la suprema autoridad civil y eclesiástica, ¿ya? La capital del imperio es Aquisgrán, que queda en la actual Alemania, ¿ya? Que es la sede del poder político. Aquí se puede ver una imagen en la parte inferior de cómo se construye el palacio de Aquisgrán. Aquí se ve
a Carlomagno supervisando las obras. Vamos entonces con mayor detalle la organización de este imperio. Comencemos entonces. Chicos, como les vengo indicando, si tienen preguntas, encantado de poder absolverlas. Ya. Entonces, en el plano de la organización tenemos así, plano político, en el plano territorial, comencemos por niveles, ¿ya? Correcto. Podemos marcar aquí los condados. Los condados son las provincias interiores al mando de un conde, conde, condado. Las marcas son las provincias fronterizas militarizadas al mando de un marqués, marca marqués, mientras que los ducados es la división de mayor jerarquía, que es la suma de condados C más marcas M, ¿correcto? Entonces, quien lo gobierna es un duque. Y finalmente, los Michi Dominici. Los Michi Dominici son dos, uno de carácter civil, otro de carácter religioso, siempre van en pareja, supervisaban el cumplimiento de las leyes llamadas capitulares. ¿Ya? A ver, en el Imperio Carolingio, Carlomagno convocaba una vez al año a todos sus funcionarios. Estos funcionarios iban y Carlomagno aprobaba las leyes a mano alzada. Esas leyes se redactaban y se incorporaban en unos libros por capítulos cubiertos con piel de carnero. Es la palabra capitulares, ¿correcto? Muy bien. Entonces, el Michio Dominici ve el cumplimiento de las leyes y el comportamiento de los funcionarios. En el plano cultural va a ser llamado Renacimiento Carolingio. ¿Qué cosa es el Renacimiento Carolingio? Carlomagno era analfabeto, ¿ya? Él quería que su pueblo fuese culto.
Ya. Entonces, él era analfabeto y quería que su pueblo pues tuviese cultura y para ello invitó al intelectual más importante y reconocido de Europa en ese momento, Alcuino de York. Aquí se puede ver la imagen. Alcuino y otros clérigos presentan manuscritos a Carlomagno en el Palacio Aquisgrán ante su corte. Entonces, ¿qué cosa le propone Alcuino de York a Carlomagno? Que su proyecto se base en la educación, pero una educación diferenciada por niveles. Se encuentran entonces las escuelas palatinas, donde se formaban a los futuros funcionarios que eran parte de la nobleza. ¿Ya? Están luego las escuelas monacales, también llamadas, ¿ya? También llamadas catedralicias, ¿ya? O conventuales. Aquí se formaban a los religiosos que eran los mejores educados. Y ellos fueron educados bajo las llamadas artes liberales, que es el quadrivium, que abarca geometría, aritmética, música, astronomía, y el sería aquí sería trivium, trivium, que es un pequeño errorcito, trivium, ¿ya? Que abarca gramática, dialéctica y retórica. Esto es importante porque esta sería la base justamente de las universidades. Y finalmente, las parroquiales, donde se educaba el pueblo, que se le daba pues una educación básica, un poquito de religión, un poquito de matemáticas y un poquito de lenguaje. Aquí se puede ver entonces las campañas militares de Carlomagno, las más fuertes fueron contra los sajones, la coronación en el año 800 en Navidad, como se puede ver en esta imagen, emperador de los romanos, ¿ya? Y su objetivo político, que fue reconstruir el antiguo imperio romano de Occidente, pero haciéndolo en alianza con la Iglesia Católica. Aquí se puede ver una imagen de Aquisgrán imponente, majestuosa, que queda en la actual Alemania. Aquí un poco repasando la organización política, los condados, las marcas, ducados, la capital Aquisgrán, los supervisores, los Michi, que significan enviados del Señor. Aquí están los campos de Mayo, ya, cuyos acuerdos son conocidos como capitulares o leyes. Finalmente terminamos con la desintegración. Tras la muerte de Carlomagno le sucede su hijo, ya, le sucede su hijo, un segundito, un segundito.
Ya, a ver, entonces vamos con la desintegración. Ya, después de la muerte de Carlomagno le sucede su hijo Luis el Piadoso, también llamado Ludovico Pío, que era una persona que no quería pues pelear, por el contrario, básicamente se conformaba con rezar. Ya sus hijos le hicieron la guerra, de ahí la llamada guerra civil, guerra que ganan los hijos, quienes son Carlos el Calvo, Luis el Germánico y Lotario. Cuando vencen los hijos al padre, los hijos ya no quieren seguir peleando entre ellos ahora. Firman el famoso Tratado de Verdún que representó la fragmentación del imperio carolingio. Ya, en ese caso, como ustedes pueden ver, esta fue la desintegración de este majestuoso imperio, ¿correcto? Muy bien, excelente. Un segundito.
A ver, entonces, consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? A ver, el debilitamiento del poder central, claro que sí, porque el imperio carolingio se sigue fragmentando cada vez más tras su disolución. Esta es la consecuencia de corte político. El ascenso de los señores locales, claro que sí, como duque, marqués y conde, esta es la parte social, que van incrementando su poder en desmedro de los reyes. La disminución del comercio, esta es la parte de corte económico con la consiguiente expansión agrícola. Y finalmente va a facilitar el ingreso de nuevas invasiones, esta es la parte militar, ingresando grupos como los vikingos, los normandos, ya los magiares que vienen desde Hungría, que son extremadamente violentos. Dichos entonces, ahora veamos la parte correspondiente al Imperio Bizantino. A ver, hagamos un poco de memoria, ¿correcto? A ver, aquí entonces nos dicen, Teodosio dividió el Imperio Romano en el 395. ¿Recuerdan a Teodosio? Muy bien. Lo dividió entre sus dos hijos, Arcadio, que le da el Imperio Romano de Oriente, que es el primer emperador bizantino, y Honorio, que le da el Imperio Romano de Occidente en Roma. Ahora sí, ¿cuáles son entonces las características? A nosotros por el momento solamente nos interesa la parte de el Imperio Romano de Oriente, ¿correcto? Que es el más importante. Entonces, vamos a ver los aspectos políticos. En primer lugar, césaropapismo. Ok? Esta es una palabra compuesta. Césaro, que es el poder político por el cual se controla el Estado, y papismo, que es el poder religioso por el cual se controla a la iglesia. ¿Ya? Fue el Estado más longevo que frenó la expansión islámica. Claro que sí. ¿Correcto? No, en ese caso entonces tuvo 116 emperadores, destacando como el más importante Justiniano, ¿ya? En el plano religioso, ¿ya? La máxima cabeza va a ser el patriarca, que es la máxima autoridad de la iglesia bizantina que promovió la separación de la iglesia cristiana, donde en el cisma de Oriente, dando origen a la iglesia ortodoxa, ¿correcto? Ya, entonces, tomar en cuenta esto, ¿ya? Muy bien. Entonces, eh, como les vengo indicando, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que las diferencias son muy marcadas entre la iglesia católica y la ortodoxa, cosas muy cortitas para que esto se entienda mejor. ¿Ya? La iglesia ortodoxa, por ejemplo, sus sacerdotes no son célibes. La iglesia católica son célibes. En la iglesia ortodoxa comen pan sin levadura durante la misa. En la iglesia católica, hostia. En la iglesia ortodoxa se hace la misa en griego. En la iglesia católica, en latín. En la iglesia ortodoxa solo se cree en Dios Padre. En la iglesia católica, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahí tienen ustedes fuertes diferencias que van a provocar la ruptura en el cisma de Oriente. En el plano cultural, el sincretismo, ustedes saben muy bien que es la fusión, esta síntesis cultural del aporte de lo griego, lo romano, lo clásico, lo oriental y lo cristiano. Ya es importante tomar en cuenta que esta civilización fue la que preservó la cultura clásica. Aquí tenemos algunas imágenes más sobre la caída del Imperio Carolingio. Aquí está lo que hizo Teodosio, divide el Imperio Romano en dos. Nosotros nos interesa el Imperio Romano de
Oriente, con su capital Constantinopla, ubicada en una posición estratégica, como ustedes lo pueden ver acá, haciéndola inexpugnable. Por eso que el último reducto que quede en pie ya va a ser la propia capital, ¿correcto? Excelente. Ya, entonces tienen una ubicación estratégica, ¿correcto? Y además está amurallada, es impresionante. En el plano de la economía y la sociedad, tuvieron un gran desarrollo internacional debido a la ubicación estratégica de Constantinopla, que permitió el contacto con Asia como el contacto con Europa. Eso fue impresionante, ¿ya? Aunque también hay que tomar en cuenta que si bien ellos tuvieron un gran manejo del Mediterráneo, fue prácticamente la civilización que controló el Mediterráneo por largo tiempo, ya también tuvo un importante rendimiento agrícola, ya. Hemos dicho hace unos segundos nada más, ya, que ellos, ya, ya. Entonces, Justiniano, que es el más importante, él es siglo VI, Mahoma siglo VII, Carlomagno siglo VIII. Él logró la máxima expansión territorial del imperio. Ya, como ustedes pueden ver, él tuvo un sueño más loco. Justiniano quería restablecer todo el imperio romano. En cambio, Carlomagno, que viene 200 años después, él quería restablecer el imperio romano de Occidente. Ya, esa es su labor militar. También tiene una labor cultural. Ordenó la construcción de la Basílica de Santa Sofía. Esta cúpula que estoy resaltando fue la más grande de todo el mundo cristiano hasta el siglo XV, hasta 1000 años después, cuando se construye la Basílica de San Pedro. ¿Ya? Finalmente, mandó a recopilar y simplificar la legislación romana en el Corpus Juris Civilis. Ahora, no confundan Corpus Juris Civilis con Código de Justiniano. A ver, aquí tenemos una imagen de el siglo VI y las conquistas de Justiniano, que buscaba restablecer todo el antiguo imperio romano. No lo logró, pero tuvo la intención de hacerlo y avanzó muchísimo al respecto. ¿Cómo lo hizo? Con sus embarcaciones, ya, y sus naves utilizaban un tipo de lanzallamas muy potente que le permitió poder tener una fuerza descomunal. Corpus Juris Civilis no es igual a Código de Justiniano. Eso quítenselo de la cabeza, ¿correcto? El Corpus Juris Civilis ya es un conjunto de libros, ya, del cual uno de ellos es el Código de Justiniano, ¿correcto?
Aquí tenemos entonces la Basílica de Santa Sofía, ¿no? Aquí se puede ver por dentro la estructura de esta iglesia que es impresionante, ¿ya? Aquí tenemos lo que se conoce como los, los mosaicos. Los mosaicos, como este que está aquí, ya son fragmentos de vidrio, ya metal o piedras preciosas, que es fascinante, ya. Antes de cambiar de tema, hacer la civilización islámica cortito. Como ustedes pueden ver aquí, todo esto acaba con la toma de Constantinopla, la caída del Imperio Bizantino a manos de los turcos otomanos. Los turcos otomanos creen en Mahoma, en Alá y en el Corán, ¿ya? Entonces, ¿quién acabó con este imperio majestuoso? El sultán Mohamed II, acabando ya formalmente con el imperio bizantino, acabando con la Edad Media. Pero también hay que indicar que esos intelectuales que eran ortodoxos cuando son conquistados por los turcos que creen en el Islam, ellos finalmente van a decidir irse ya a un lugar que los aprecie, que será justamente Italia, Europa Occidental, que va a ser la cuna del humanismo y renacimiento. Y esto lo van a hacer ya que Bizancio preservará la cultura clásica. Aquí se puede ver el mosaico también que le estoy indicando. El que está al centro es Justiniano. Aquí se puede ver en esta imagen la majestuosidad de las joyas de Oriente, Asia, el tipo de ropas tipo toga, que es lo clásico Grecia y Roma, ¿ya? Y la aureola que tiene Justiniano, que es el sentido netamente cristiano, ¿correcto? Muy bien. A ver, aquí hacemos ahora la civilización islámica. Con relación al Islam, decir lo siguiente. Comencemos. Entonces, comencemos ya con la civilización islámica. Esto implica la península arábiga, que es esta que está aquí, ya.
En segundo lugar, se extendió pues por varios continentes, llegando a ocupar parte importante de África, Asia, incluso Europa. A ver, comienza entonces con Mahoma. Mahoma recibió el mensaje del arcángel Gabriel. Esto se llama la revelación, ¿ya? Para que predique el Islam, esta religión monoteísta, ¿ya? Por orden de Alá, que debe hacerlo en la Meca, ¿ya? Bueno, pues Mahoma le hace caso, va a la Meca, donde casi muere, debiendo huir, ¿ya? La huida se llama Égira, que es el inicio del calendario islámico. Ya ellos no cuentan como nosotros estamos en el 2025 y están aproximadamente en el 1350. ¿Se dan cuenta? Entonces, tomar en cuenta esto. Ya se va a Yatrib, que luego lo voy a llamar Medina, que significa ciudad del profeta. Esto queda en Arabia Saudita. ¿Ya? Complementariamente hay que ver la organización política. Aquí está el califa, que es el jefe político religioso, sucesor de Mahoma, tras su muerte, el gran visir, que es una especie de primer ministro, como ocurre en Egipto, de donde sacan el nombre, ¿ya? Y también es importante indicar. Y el valí que es el gobernador de provincia, ¿correcto? A ver, ¿cómo va esto de la expansión? ¿Ya? Los califatos. Comencemos con el ortodoxo, cuya capital es Medina, que queda en Arabia Saudita. Aquí se inicia la expansión, controlándose toda la península arábiga. Luego tenemos el califato Omeya, con su capital en Damasco, que queda en Siria, donde se logra la máxima expansión territorial, llegando hasta la península ibérica, España, que es la más importante y significativa. ¿Ya? Luego viene Abásida, ¿ya? Capital Bagdad, que queda en Irak, que es el momento de mayor esplendor cultural, pero también la etapa de fragmentación en califatos independientes. Se divide en tres, siendo finalmente conquistados por los turcos selyúcidas. Esto se inicia gracias a que Mahoma, luego de la Égira, se inicia la llamada yihad, que es la guerra santa, y eso va a permitir entonces la expansión del Islam enormemente. Muy bien. En el plano de la organización económica, unificó África, Asia y Europa a través del comercio marítimo y terrestre de caravanas, complementado con la agricultura. El Mediterráneo podemos indicar ya que a partir del siglo VII con Mahoma hacia adelante se va a dividir en dos: el Mediterráneo oriental, que lo controla Bizancio, y el Mediterráneo occidental, que lo controla el Islam. Aquí está la península arábiga en una imagen más concreta. Aquí está el mundo islámico, como ustedes pueden ver, antes de la llegada de Mahoma. Aquí está el arcángel Gabriel, ya que se le presenta a Mahoma en la revelación. Aquí está el imperio musulmán con sus tres momentos: ortodoxo, omeya, abásida, ya, con Medina, Damasco y Bagdad, ¿correcto? Aquí tenemos ya los momentos de expansión. El color verdecito, como ustedes pueden ver, es de tipo omeya, donde se expanden vertiginosamente. Religión. Islam significa sumisión a Dios. Cosa muy distinta significa la palabra musulmán. Musulmán significa resignado a la voluntad de Dios. Entonces, religión es el Islam. El creyente es el musulmán. La palabra Corán significa recitación. Es el libro del Islam, libro sagrado. Es el más importante de todos, ¿correcto? Muy bien.
Entonces, aquí, Corán es la palabra de Alá, revelada a Mahoma por el arcángel Gabriel. Hay 5 pilares del Islam. Número 1, la profesión de fe. Alá es el único Dios y Mahoma su último profeta. Orar 5 veces al día, sí, de rodillas, postrado, mirando hacia la Meca. Dar limosna, el diezmo, ya que se consigna para ser entregado en obras benéficas. Ayunar en el mes de Ramadán, desde que sale el sol hasta que se pone el sol. Uno únicamente puede tomar líquidos, comer hierbas amargas y pan sin levadura. Y finalmente, peregrinar a la Meca, aunque sea una vez en tu vida, aunque es la única que puede ser omitida. ¿Correcto? Muy bien. ¿Ya? Ahora vamos a ver sus manifestaciones culturales, las más importantes, la literatura, las mil y una noches, Alibaba y los 40 ladrones, Sinbad el marino, Aladino y la lámpara maravillosa, medicina, Avicena, filosofía, Averroes, que permitió impulsar luego la escolástica. El álgebra, las matemáticas, la arquitectura, los alcazares, que son palacios, y las mezquitas, que son templos, como la que se puede ver aquí. Esta es una mezquita, que es la mezquita de la roca, cúpula de la roca, donde se dice que levitó Mahoma y se fue a los cielos. Esto queda en Jerusalén. La química, la alquimia, la geografía, la cartografía, que fue muy importante y significativa para esta cultura. Listo, excelente. Aquí tenemos más cosas en torno al Islam, el significado, sus características, el libro sagrado y los pilares del Islam. Aquí está una mezquita, que es un templo, un lugar de oración, ya que es importante resaltarlo aquí. Aquí se puede ver los azulejos, mayólicas, que uno pues la puede ver comúnmente en los baños y que fue inventado por los árabes con el objetivo de reducir la temperatura, ¿correcto? Perfecto, muy bien. Alcázar, que es un palacio, como ustedes pueden ver, ya que este es el que queda en España, ya. Y ahora pasamos a ver ya el feudalismo, que unos cuantos minutos nada más para acabar esta sesión de consulta académica. A ver, chicos, anímense a hacer su consulta. Estamos en los últimos 5 minutos. Ahora vamos a esperar que ustedes me hagan alguna pregunta al respecto.
Entonces, en estos últimos 5 minutitos, Berenice, Jordi, Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en los últimos minutitos de cierre ya de la clase de hoy día. Si ustedes tienen alguna pregunta de cualquiera de las semanas, encantado. Ya, entonces, mientras ustedes se animan a hacer alguna preguntita en los últimos minutitos ya que nos quedan de clase, feudalismo. Comencemos. Definición. El feudalismo es el sistema económico, político y social sustentado en dos grandes pilares. Para que haya feudalismo, siglo IX, siglo XIII, esto ya forma parte, ya, de la Alta Edad Media. Digamos que aquí termina la Alta Edad Media, pero también es parte importante de lo que sería ya la Plena Edad Media. Es decir, aquí abarca tanto la Alta Edad Media como parte de la Plena Edad Media. Mira, está justo, Sofía me dice, una pregunta, profe, ¿cuál es la importancia de Huacaprieta? Ah, interesante inquietud. A ver, esto sería parte de lo que viene a ser la semana número 2. ¿Ya? Huacaprieta se encuentra consignado, ¿ya?, en el Arcaico Superior, que sería una especie de equivalente al Neolítico, ¿correcto? Entonces decimos Huaca Prieta, descubierto por Junius Beard, Departamento de la Libertad. Aquí hay dos cosas muy importantes, ¿no? Número uno, que son los textiles más antiguos del Perú, ¿ya? Pero hay que indicar que es un textil que se hace pues enhebrando hilos, pero sin telar. Son hilos teñidos, entrelazados, que tiene una imagen bien potente. ¿Cuál sería? Ya sería el cóndor con las alas extendidas y la serpiente dentro de su abdomen. Ahí tienes dos figuras que tú vas a ver luego con fuerza en Chavín. Y finalmente los mates pirograbados, que es una calabaza, se le saca todo el contenido, es cubierta de barro y secada al sol. Pirograbado, grabado a los rayos solares, ¿correcto? Muy bien. Entonces, aquí tú vas a ver que la imagen que se dibuja es un felino. Ahí tienes tú las tres grandes imágenes que se van a ver con detenimiento posteriormente en la cultura chavín. Eso se conoce como la trilogía divina. Bueno, chicos, me ha encantado, Sofía, que hayas entrado más temprano a hacerme preguntas. Me habían hecho preguntas en la primera hora, me hicieron varias preguntas, gentilmente, pero si has entrado más tempranito para hacerme más preguntas, yo encantado en absorberte todo tipo de inquietud. En la 1 de la tarde, hora de cerrar ya esta sesión de consulta académica y nos reencontramos en una nueva oportunidad. Tengan ustedes muy buenas tardes, chicos, y nos vemos la próxima semana. Éxitos en el examen número 1. Hasta luego, que tengan un buen día. Bye, bye. Para mí es todo un gusto estar con ustedes. Encantado, me hubiese gustado poder absorber más preguntas tuyas, pero bueno, será para la próxima semana. Yo estoy aquí entre 11 de la mañana y 1 de la tarde. Hasta luego, cuídense mucho. Bye, bye. Hasta la próxima.